La idea vieron que la charla no está grabada, la idea es que tratar de que sea un poco más práctica, más un taller, digamos, voy a hablar algunas cosas teóricas, pero la idea es que tratar de que ustedes participen lo más posible. Así que recuerden que pueden abrir el micrófono y participar cuando quieran. Los que no se animen pueden escribir por el chat. Un poco lo que vamos a hablar es de la evaluación de la aorta por ecocardiografía. Y el programa sería un poquito, les voy a hablar algunas cositas de generalidades que no siempre los cardiólogos adultos capaz que recordamos y que son útiles. Después la idea es hablar de las ventanas, o sea, de cómo vemos la aorta por eco. Después de eso vamos a hablar un poco de cómo se mide la aorta. Después de eso es hablar un poquito sobre cómo definimos dilatación de la aorta. No nos vamos a meter con disección porque hay clases de disección específicamente, pero no hay ninguna clase que hable sobre dilatación de la aorta y era un poco el motivo de esta reunión, ¿sí? Después, si nos da el tiempo, hablar un poquito sobre artificios, dificultades que podemos encontrar en estas ventanas y cómo salvarlas. Y por último, si estamos con ganas, mostramos unos casos, unas imágenes para reforzar un poquito los conceptos que fuimos charlando, ¿sí? Entonces, para empezar un poco, vamos con lo que decía de generalidades. De antemano le pido disculpas a los cardiólogos pediatras que están escuchando, esto seguramente ustedes lo tienen muy claro, nosotros en adultos no tanto, entonces la idea es recordar un poquito para entender algunas cosas después cómo se forma la aorta, ¿sí? Cómo se forma embriológicamente. Comienza a desarrollarse en la tercera semana, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay aortas ventrales y dorsales? Las ventrales se fusionan y forman el saco aórtico, y después se forman 6 pares de arcos primitivos entre las aortas, entre ese saco aórtico y las aortas dorsales, ¿sí? Generalmente aparecen y desaparecen en dirección craneocaudal, no siempre están todos al mismo tiempo. El primero y el segundo desaparecen rápido, y digamos, de ahí pueden derivar unas arterias como el maxilar o el ilioides, ¿sí? El tercer arco es el que forma la carótida primitiva y el segmento proximal de la carótida interna. El cuarto arco es el que forma el arco aórtico propiamente dicho. Los quintos suelen no formarse, desaparecen rápido. Los sextos son los que forman las arterias pulmonares, izquierda o a derecha, generalmente el lado izquierdo también son los responsables del ductus, y las anomalías que vamos a hablar, que podamos encontrar del arco aórtico, dependen justamente, se explican por la falta de la regresión de uno de estos arcos o por la persistencia inapropiada, digamos, ¿no? De uno de ellos. Entonces, no es la idea que sepan esto, simplemente para que recuerden la imagen y para que podamos entender después cómo puede ser que aparezcan algunas estructuras que son llamativas, ¿sí? Entonces, una cosa que van a ver después más adelante, cuando vean específicamente patología congénita, es que el arco tiene lateralidad. Nosotros estamos acostumbrados a ver siempre el arco, todos decimos, va hacia la izquierda, pero no siempre es así. Y justamente si el arco es izquierdo o es derecho, se define según cuál sea el bronquio que atraviesa el callado aórtico o según de qué lado de la tráquea está la aorta, digamos, ¿no? Lo típico es que sea hacia izquierda, pero existe arco aórtico derecho y existe un doble arco aórtico que también se puede ver, ¿sí? Para que se forme el arco izquierdo, obviamente implica que tiene que regresar, tiene que desaparecer la porción distal del cuarto arco aórtico, ¿sí? La primera parte va a formar la parte proximal de la subclavia, que después con una rama intersegmentaria termina de formar la subclavia, ¿sí? Y eso suele cruzar el bronquio a nivel de T5 más o menos y se localiza a la izquierda, y entonces de esa manera tenemos generalmente el arco aórtico típico, que es hacia la izquierda, con 3 vasos supraórticos. El primero de ellos es el tronco brachiocefálico, que junta la subclavia y la carótida derecha, después la carótida izquierda y después la subclavia izquierda, ¿sí? Eso se observa así en el 70 o el 80% de los pacientes. Yo diría más bien en el 80% de los pacientes. Pero puede tener variantes, ¿sí? Variantes que se explican, como les decía, por la falta de regresión o persistencia de a un segmento. Entonces, las variantes más comunes, y estas son las cosas que está bueno recordar, la más común es cuando la carótida izquierda, vendría a ser, ¿no? Tiene un origen común con el tronco brachiocefálico. Esto se puede ver, como decía, la más frecuente, y esto puede tener dos formas, ¿sí? Puede ser que nazcan
casi del mismo lugar, uno al lado del otro, casi sin un tronco común o con un tronco común, ¿sí? Cuando sale directo de esto, o sea, con un tronco común, es el 9% de los casos. Cuando salen casi juntos es el 13% de los casos. Y esto se llama arco bovino, ¿sí? Interesante. En vez de haber tres vasos supraórticos van a encontrar dos troncos, uno que tiene juntas la subclavia, la carótida derecha y la carótida izquierda, y el otro, y por otro lado la subclavia. Esto, sepan que está mal, esto se llama arco bovino porque supuestamente semeja el arco digamos, de las vacas, pero esto no es correcto, digamos, un error de la determinación, porque en las vacas, como en la izquierda, tienen un solo tronco del cual sale todo, digamos, ¿sí? No dos troncos como sería en este caso, pero bueno, es similar, digamos, y de ahí viene el nombre, y esta es una de las variantes más comunes que vamos a encontrar. ¿Tiene algún significado encontrar un arco bovino? Bueno, esto está discutido. Si ustedes buscan, van a ver que hay trabajos que dicen que el arco bovino se asocia a mayor disección tipo B y que está, digamos, es más prevalente entre los pacientes con ortopatía y con disección, pero también si siguen buscando van a ver que la bibliografía es discordante, ¿sí? Y hoy no está claro, ni es un punto fuerte, ni se usa para tomar una decisión la presencia de un arco bovino. Donde sí puede tener injerencia que es importante, y es importante describirlo, es por ejemplo si uno tiene que intervenir endovascularmente el arco aórtico, porque no es lo mismo tener obviamente tres ramas que tener un solo ramo, y la revascularización obviamente va a ser diferente. La otra variable que es muy frecuente es la vertebral izquierda naciendo directo del arco antes de la subclavia izquierda, ¿sí? Entonces vamos a tener el tronco cefálico, carótida izquierda, vertebral y subclavia. Entonces, en este caso, en vez de 3 vasos supraórticos, vamos a tener 4 vasos supraórticos. Esto se ve en el 5 o a 6% de los casos. ¿Sí? Ahí. Esas son las que son las variantes anatómicas frecuentes comunes de ver en la aorta sin significado patológico. ¿Sí? Después vienen lo que son las anomalías congénitas del arco aórtico. Esto lo nombro que son cosas que uno puede llegar a ver en su práctica diaria y está bueno, digamos, conocerlo. Después lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos a la parte congénita, ¿sí? Dentro de las anomalías congénitas hay un montón, les voy a nombrar las que son más frecuentes, ¿sí? Lo más frecuente es tener el arco aórtico izquierdo con la subclavia derecha aberrante, ¿sí? Esa es la más común de las anomalías congénitas, 0,5 al 2%. Generalmente no se asocia a otra, digamos, a más patología congénita, pero podría estar asociada a coartación, a ductus, a CIB, y anomalías de la carótida, de la vertebral. ¿Y qué implica esto? Como lo ven en el dibujo, que la subclavia derecha, en vez de estar saliendo del tronco cefálico, está saliendo como un cuarto vaso, y lo importante es que pasa por detrás del esófago y se va hacia el brazo derecho, con lo cual puede llegar a generar un anillo vascular alrededor del esófago, y esto puede ser obstructivo, ¿sí? Habitualmente es asintomático, pero en un 10% de los casos puede dar disfagia, eso se denomina disfagia lusoria, que es algo que término que cual tenemos que estar familiarizados, ¿sí? Después otra cosa que van a escuchar hablar es el divertículo de Comerel, ¿sí? Que inicialmente se describió como una configuración bulbosa del origen de esta subclavia derecha aberrante. O sea, cuando la subclavia derecha nace de una especie de divertículo justamente de aneurisma que generalmente es retroesofágico y de ahí sale la subclavia derecha, ese es el divertículo de Comerel. Eso también puede dar disfagia y por eso es importante. Y aunque fue descrito para la subclavia derecha aberrante, es más frecuente verlo sobre una subclavia izquierda aberrante de un arco derecho, ¿no? Que sería la imagen, el espejo de lo que les estoy mostrando ahora. Pero es algo más para otro término para tener en mente, ¿sí? Finalmente, bueno, la otra variante es la que les nombré recién, que es el arco aórtico derecho con una subclavia izquierda aberrante, ¿sí? Que es la variante más común a su vez del arco derecho, ¿sí? Y es la segunda causa más común de un anillo vascular luego del doble arco aórtico. O sea, cuando uno tiene un anillo vascular, digamos, la causa más común de un anillo vascular compresivo es el doble arco, después le sigue esto que es el arco aórtico derecho con su clave izquierda aberrante. En el dibujito de abajo a la derecha podemos entender, digamos, como decíamos, cómo se genera una subclave aberrante. Fíjense si regresa este segmento que no debería, porque está del lado izquierdo, el que está más oscuro, nos quedamos con un arco aórtico que va hacia la derecha, que va a tener un primer vaso, que es este, el de la carótida común, ¿sí?
que en vez del tronco brachocefálico, un segundo vaso que es la carótida derecha, un tercer vaso que es la subclavia, o sea, sería el arco de espejo hacia la derecha, un primer vaso que no es un tronco brachocefálico, y la subclavia va a estar viniendo de la aorta más distal de ese arco, va a venir aberrante desde el lado, en este caso del lado izquierdo, porque es un arco derecho, y se va a estar cruzando y puede generar anillo vascular, ¿sí? Entonces, estas son cosas que quería comentarles porque veo, digamos, en nuestra práctica diaria pueden surgir con cierto grado de frecuencia y creo que los cardiólogos adultos no siempre lo tenemos claro. Lo otro es la coartación, obviamente, de esto no les voy a explicar porque son todos cardiólogos, ya saben lo que significa y la importancia que tiene. Sí me interesa que sepan que además de la coartación existen las hipoplasias del arco aórtico, o sea, cuando pierde diámetro sin necesariamente es una coartación, y sobre todo las pseudocoartaciones, que son, van a ver que son como kinking de la aorta, donde parece reducirse el diámetro de la aorta, que a diferencia de la coartación, habitualmente no generan aceleración de flujo, o sea, no generan un gradiente, pero que sí se asocian a veces a dilatación aneurismática de la aorta distal a esa pseudocortación, ¿sí? Y eso a veces lo vemos, van a ver que cuando damos supraesternales nos encontramos aortas callados que a veces no son tan no sé el término, pero digamos que no son como los vemos siempre, así con la forma digamos, de dulce caramelo, ¿sí? Sino que hacen una codadura más aguda y a veces después de esa codadura, que parece una coartación pero no acelera, podemos ver una dilatación aneurismática. Bien, eso lo que cuenta como generalidades. Acá tienen entonces el arco aórtico normal con el tronco brachiocefálico, la carótida y la subclavia, ¿sí? El arco bovino, donde la carótida nace conjuntamente con el tronco brachiocefálico, la vertebral aislada, que es la que les dije que era la siguiente en frecuencia, cuando la vertebral nace directamente del arco aórtico, que tenemos 4 vasos, y después ya lo que ya es una anomalía del arco, que es la subclavia derecha aberrante, cruzándose por detrás del esófago. Bien, habiendo hablado un poco de cómo se genera el arco y cuáles son las variantes anatómicas frecuentes y cuáles son las anomalías congénitas, vamos a decir que repasar simplemente que la aorta tiene 5 segmentos, ya lo saben, pero desde el punto de vista imagenológico es importante para los informes, lo que es la raíz, que vamos a repasar que es la raíz, la aorta ascendente, que va de la unión supratubular hasta el tronco brachocefálico, el callado aórtico, que va del tronco brachocefálico hasta la subclavia, ¿sí? La aorta descendente, que va de ahí para abajo hasta el diafragma. Esta se la puede dividir en dos, proximal y distal, generalmente según la arteria pulmonar. Y después, por debajo del diafragma, la aorta abdominal, que tenemos la porción suprarrenal, por arriba de las renales, y la infrarrenal. Recuerden que lo normal es que la aorta, justamente porque se va deshaciendo de sus ramas, vaya perdiendo calibre hacia distal, y en líneas generales, lo que dicen las guías, en valores absolutos, es que la raíz tiene que medir más o menos hasta 40, ¿sí? Habitualmente las guías para dicen 3,7, pero hasta 40, según la superficie corporal, puede ser normal. 3,6 a nivel de la aorta ascendente, 2,5 en la descendente, 2 centímetros en la aorta abdominal, ¿sí? Tengan en cuenta también que esos diámetros varían con el sexo, son más grandes los hombres que las mujeres, varían con la edad, van aumentando, fíjense como dice ahí, 0,9, 0,7 por cada década de vida. Y obviamente, como ya les fui diciendo un poco, dependen también del tamaño del paciente. Bien, raíz aórtica, simplemente para repasar desde el punto de vista anatómico, no les voy a hablar mucho de esto porque después en la clase de insuficiencia aórtica, que viene pronto, van a hablar específicamente sobre cómo se altera la raíz aórtica, pero recuerden que raíz aórtica se considera a un complejo, que en este caso, a diferencia de la mitral, que siempre hablamos de lo que es el aparato subvalvular, este es un aparato supravalvular, digamos, ¿sí? La válvula aórtica depende de la raíz aórtica completa, depende de que estén de forma armónica todas sus partes, que son la unión ventrículo-arterial, como a la derecha, las valvas, los trígonos fibrosos que están entre las valvas, y la unión sinotubular, ¿sí? Todo esto tiene que tener una conformación armónica para que la válvula funcione adecuadamente, ¿sí? Si yo dilato el anillo, la válvula va a perder. Si yo dilato la unión sinotubular, voy a llevar las valvas hacia arriba y la válvula va a perder. Si dilato los senos, de la misma manera la válvula puede disfuncionar. Entonces, raíz se considera a todo esto, ¿sí?
a todo el complejo. Perfecto, entonces ahora entran un poco ustedes, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué ventanas podemos evaluar la aorta? Los escucho y vamos hablando un poquito cada una de esas ventanas. Hola, ¿qué tal? Desde el paraesternal, eje largo es una, podemos evaluar la parte de la raíz. Vamos a quedarnos ahí, entonces, perfecto, para externar eje largo, ¿sí? ¿Querés describir un poco la imagen? Bueno, Perdón que te interrumpa, Gisela, una sí. cosita. Es algo que hemos perdido un poco con el curso virtual, pero es importante que cada vez que veamos una ventana, ustedes la puedan describir, digamos, completa, más allá de ir puntualmente a lo que uno está buscando, que es lo que debemos hacer cada vez que hacemos un eco. Entonces, esto es una, como vos dijiste bien, una ventana para external, eje largo, ¿sí? ¿Y qué estás viendo? Estoy viendo en la parte superior del ventrículo derecho que pareciera tener buena contractibilidad. Después el septum interventricular, que pareciera de espesores conservados. Y la pared posterior del ventrículo izquierdo, que también pareciera estar con contractibilidad conservada. O sea, podría decir que el ventrículo izquierdo tiene una buena contractibilidad, por lo menos en esta vista. Genial. Después vemos la válvula mitral, que pareciera que tiene una excursión, no tengo un Doppler. Y después veo la parte de la aorta, con digamos, la válvula aórtica, la parte de la raíz, la parte proximal, donde puedo ver la parte sinusal y la parte sinotubular. Y hasta ahí puedo ver. Bien. Que pareciera un poquito engrasadas las valvas. Y un poquito de aorta ascendente, digamos, ¿no? Un poquito así. La unidad sinatural estaría acá. Ven la manito, ¿no? Sí, El cursor. Sí. La unidad sinatural estaría acá y vemos un poquito de la aorta ascendente. Después vamos a ver cómo sigue esto. Por debajo de la aurícula, esta estructura que lleva a la aurícula, ¿qué sería? La flecha, lo que está arriba. Esto que estoy marcando, ¿eh? Eso sería... Ay, no me quiero... ¿Qué llega a la aurícula izquierda? Perdón, la vena... perdón, la pulmonar. Me Bien. quedé Y esta pensando otra cosa. estructura así redonda que está debajo, que tiene la flecha. Cualquiera que la quiera ayudar a Gisela. Aorta descendente. Aorta descendente. Perfecto. ¿Sí? La aorta descendente pasando por detrás de la aurícula. Entonces la aorta en la vista para external eje largo la podemos ver, como dice muy bien acá, en la raíz aórtica, ¿sí? Tenemos el anillo, la porción sinusal, la unión sinotubular y un segmento de la aorta ascendente. Y vamos a poner un pedacito en eje corto de la aorta descendente, ¿sí? Esto acá se ve muy clarito redondo, no siempre es así. Puede estar dilatado, se puede detectar un aneurisma de la aorta descendente de esta manera. Recuerden que la aorta descendente no se ve muy bien desde otras vistas, ¿sí? Y un diagnóstico diferencial de qué estructuras redondas pueden aparecer por atrás de la aurícula izquierda. Bueno, no redondas, sino que hay alguna imagen acá que pueda confundirse con la aorta. Seno coronario dilatado. Seno coronario. Bien. Seno coronario un poco más acá, grande, dilatado, y algo patológico que a veces se ve acá grande y que puede confundir con el aneurisma, es la presencia de una hernia hiatal, ¿no? Una hernia gástrica, ¿sí? Perfecto. Bueno, seguimos en paraesternal eje largo. Entonces, del paraesternal eje largo hay una maniobra que yo estoy haciendo ahí que se puede hacer para ver mejor la aorta ascendente. Vieron que habíamos un pedacito y acá estamos logrando ver un poco más. ¿Cómo logro esta imagen que estoy mostrando ahí? ¿Alguien sabe? Viendo un espacio intercostal. Perfecto, Santi. Estoy viendo un espacio intercostal, que le estoy haciendo eso, significa el 1 más. Cuando ustedes tienen un paraesternal eje largo, si se van a un espacio intercostal más arriba y un poquito hacia el esternón, vamos a ver mejor la aorta ascendente. Entonces vamos a irnos un poco más allá y vamos a ver la aorta ascendente, que en algunas patologías, como vamos a ver más adelante, es importante especialmente ver la aorta ascendente. Así todo, el pedazo que se ve ahí es la aorta ascendente todavía proximal. En algunos pacientes se puede ver un poco más, digamos a la distal, pero tengan en cuenta que es lo proximal y eso implica que todavía tenemos un punto ciego un poquito más allá, ¿no? No terminamos de ver toda la aorta ascendente y eso está bueno tenerlo siempre en cuenta. Bien, a veces pasa esto, ¿sí? Que, digamos, ya tiene que ver siempre con la misma ventana. Para estrenar, ¿qué podemos ver? Algo que nos llama la atención, que es esto, que es
que la aorta pierde la morfología, digamos, ¿sí? La morfología normal es la de los senos, digamos, ¿no? Con la cintura de la unión sinotubular, y una aorta ascendente que tiene que ser menor que la porción de los senos. Cuando la aorta ascendente es una salchicha, como ven ahí, digamos, cuando pierde la morfología, uno debe sospechar que esa aorta está dilatada o que tiene algún tipo de patología, ¿sí? Ahí lo había tapado con un cosito negro para que no aparezca, porque sé que se me corrió, para preguntarles cuánto pensaban que medía esa aorta, que no se ve tan grande. ¿Y por qué no se ve tan grande? Porque al no tener justamente la morfología normal, uno pierde las relaciones, ¿sí? Y no puede ver tan claro cómo está dilatada, pero fíjense que medía 4,4 en la raíz y 4,8 en la aorta ascendente. Entonces tenemos dos cosas, pierde la cintura de la unión sinotubular, ustedes vean eso, ya empiezan a pensar que la aorta está dilatada, y lo otro es que la aorta ascendente mide más que la raíz, que los senos, digamos, ¿no? Que la raíz, y eso debería ser de la manera inversa, ¿no? Muy bien. Siguiendo con lo que es morfología de la raíz, nosotros vemos la raíz, podemos encontrarnos este tipo de morfología, que está representado abajo como una copa, digamos, ¿no? Una aorta que arranca bien y que se dilata hacia distal. ¿Qué patología, o, digamos, qué cosa da típicamente dilatación o más frecuentemente dilatación de la aorta ascendente con esta morfología? ¿Saben? ¿Puede ser estenosis aórtica? La estenosis aórtica, ¿de qué causa, digamos? La estenosis aórtica siempre puede estar asociada a dilatación de la aorta, no necesariamente la aorta ascendente. Bien, bicúspide, perfecto, Federico, ¿no? Perfecto, la válvula bicúspide habitualmente saben que se puede acompañar de dilatación de la aorta, que puede comprometer tanto la raíz como la aorta ascendente, pero que es más frecuente en la aorta ascendente. Cuando vean una aorta que se dilata hacia distal, así como una copa, piensen en válvula bicúspide, ¿sí? Eso como dato. Y fíjense lo importante de ir a buscar la aorta más arriba, que les decía recién, en algunas patologías es útil, en la bicúspide particularmente. Uno ve la raíz de este paciente, medía 3,5, en la imagen de arriba, ¿sí? Uno ve la aorta ascendente en lo que se podía ver rápidamente en la ventana, medía 5,3, o sea que está ahí entre 5 y 5,5, que es cerca del rango quirúrgico, pero no es quirúrgica definitivamente todavía. Pero si uno sigue un espacio intercostal más arriba y forzaba un poco la ventana, encontramos una aorta de 5,6. Entonces, como mensaje, para esta nave es muy útil, pueden seguir un espacio intercostal más arriba, fíjense la morfología de la aorta, fíjense si tiene esta morfología en copa, o sea que se dilata hacia distal, tengan en cuenta que hay que buscarla más arriba, y siempre, si no logran ver bien o no logran ver que sea chica, dejen en el informe claro que hasta que la aorta se dilata hacia el punto ciego, con lo cual ustedes no saben en realidad cuánto mide más allá de esa porción que pudieron medir, ¿sí? Y también tengan en cuenta que cuando uno fuerza mucho la ventana, como pasa ahí abajo, puede estar midiendo algo incorrecto, ¿sí? Porque puede no estar bien alineado con el eje largo de la aorta y eso puede ser una fuente de error, pero es suficiente, dato suficiente como para justificar un estudio tomográfico después. Bien, diferente es esta aorta, ¿sí? ¿A quién le gustaría describir en qué difiere esta aorta de la anterior? Me puse dibujito y todo, che. Tiene una dilatación de la porción sinusal, más que nada. Perfecto, ¿no? Entonces Mariano habla, ¿no? Mariano, a diferencia de la aorta, esta aorta se dilata más en la porción sinusal. Fíjese que rápidamente recupera un diámetro normal, ¿sí? Medía 4,8 a nivel de la raíz y 3,12 a nivel de la aorta ascendente, y en este caso la válvula trivalva. Cuando tenemos esta conjunción de cosas, una aorta en forma de pera, ¿sí? Como estamos viendo acá, con una aorta ascendente bastante normal y una válvula trivalva, ¿en qué patología pensamos? ¿Hipertensión? ¿Marfan puede ser? Marfan, perfecto, ¿sí? La hipertensión dilata la aorta, generalmente en la raíz, pero también en la porción ascendente. Es raro que puede darlo, obviamente, pero no es lo común ver que dilataciones tan grandes, pero esta forma así típica de la raíz muy dilatada con la aorta ascendente preservada es lo típico del Marfan. Las bicúspides pueden tener dilatación que se llama dilatación tipo raíz, o sea que está más dilatada la raíz que la aorta ascendente. Dos diferencias fundamentales. Una, obviamente la válvula en este caso no es bicúspide, y la otra es que es raro que tenga una dilatación tipo raíz así grosera como esta, con aorta ascendente normal en una bicúspide, ¿sí?
Dicho esto, es importante el dato, porque las bicúspides, que son fenotipo raíz, o sea, cuando tienen muy dilatada la raíz, se supone que están más asociadas. De hecho, se han encontrado alteraciones en el gen de filipina en esos pacientes y que tienen un poco más de riesgo de ruptura, de disección, por lo cual se lo considera el fenotipo raíz como un factor de riesgo para pensar en una intervención temprana en pacientes con válvula bicúspide. Entonces, fíjense en la importancia de todas estas cosas que estamos charlando. Bien. Este caso es similar al anterior, para mostrarles lo mismo. Tengo otro paciente con Marfan y fíjense esa forma característica donde está dilatada la raíz, no está tan dilatada la aorta ascendente y vemos una válvula trivalva. Cuando vean eso, piensen en Marfan, ¿sí? Perfecto. Eso es lo que les quería decir sobre paraesternal eje largo. ¿Desde qué otra ventana podemos ver la aorta? Puede ser desde el subcostal o el subsifoideo. Puede ser subcostal o subsifoideo, perfecto. ¿Para qué me acuerdo qué botón era? Apical 5 cámaras. ¿Sí? Bien, vamos con el subcostal y ahora volvemos al 5 cámaras, ¿eh? Entonces, el subcostal, ustedes saben que se puede ver la aorta. Obviamente, cuando yo pongo el traductor y hago un 4 cámaras de subsifoideo, ¿sí? No lo puse acá porque no venía al caso, se usa poco, pero puedo hacer un 4 cámaras, puedo hacer un 5 cámaras y por ende puedo ver la raíz de la aorta. Y puedo hacer un eje corto y puedo ver la morfología de la válvula aórtica, ¿no? Pero esos son datos que generalmente obtenemos de otras ventanas la mayoría de las veces, salvo cuando la mala ventana para estar. Lo que sí vemos de subsifoideo, obviamente, es esto que ¿qué es? ¿Qué aorta? Aorta abdominal. Perfecto, ¿no? A la izquierda, en eje corto, esto se logra levantando la cuerda trayectoria, apuntando perpendicular al cuerpo hacia la columna. Generalmente en una aorta normal lo vamos a ver así como se ve a la izquierda de la columna, ¿no? La columna está acá atrás, la aorta a la izquierda pulsando, y si yo giro 90 grados voy a obtener esta imagen en eje largo, que nos va a permitir, obviamente, detectar dilatación de la aorta, nos va a permitir ver patología de la pared, ateromatosis, se ve muchas veces, y también nos va a permitir medir el flujo, ¿no? En las valvulopatías, que eso lo van a ver más adelante también. Entonces, bueno, subsifoideo, de acuerdo, nos permite ver la porción más distal de la aorta. ¿Qué otra ventana habían dicho? No sé quién fue que dijo, 5 cámaras. Supraesternal. Sí, apical 5 cámaras, mal llamado 5 cámaras. Perfecto, muy bien. Apical es esta imagen, ¿no? Entonces acá podemos ver qué parte de la raíz aórtica, el que ¿quién habló? Mariano, creo que fue, ¿no? Sí, y bueno, estoy viendo la porción sinusal más que nada, porque está desembocando ya en el vehículo. Perfecto. Habitualmente no se ve mucho más que la porción sinusal, se puede ver un poquito de la porción ascendente, sobre todo cuando está dilatada. Y una cosa que les va a pasar típicamente en esta ventana es que cuando está dilatada la aorta es difícil hacer un 4 cámaras, ¿sí? Entonces, lograr un 4 cámaras puro, donde vean bien las 4 cámaras y la aorta no se esté metiendo en el medio, cuando la aorta está significativamente dilatada, es difícil. Entonces, es un parámetro también de que la aorta está dilatada, y ojo, cuando la aorta está dilatada, que dificulta la medición de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, pasamos rápido porque son ventanas que, si bien es cierto que se puede ver la aorta, no son de las que más información aportan, pero bueno, siempre todo suma, ¿no? Por eso el concepto general de este curso es agotemos todas las ventanas posibles para llegar a un diagnóstico. ¿Qué otra ventana podemos ver la aorta? Supraesternal. ¿Supraesternal dijeron? Sí, Perfecto. supraesternal. Bien, vamos a supraesternal y obviamente es la ventana en la evaluación, digamos, de la aorta más allá de la raíz, ¿sí? Vamos a ver acá esta imagen. ¿Quién? Lucía, creo que hablaste vos, ¿no es cierto? Sí, ¿La querés describir la imagen? sí, bueno, se ve la porción ascendente de la aorta, el arco aórtico. Bien. No la veo bien para definirla, pero se debería ver también la vena innominada pasando y se ve el tracto, la verdad es que no veo bien yo acá, pero debería poder ver el tronco brachiocefálico y la salida de la... Denominada, que puede ser esta, Sí, ¿no? capaz con el Doppler se vería mejor, pero bueno, debería estar por ahí. Perfecto. Eso lo vamos a ver, genial. ¿Qué es esta Y estructura que después pasa por acá abajo?
por la pulmonar. No veo dónde está señalando. Sí, la pulmonar, el tronco de la pulmonar. Perfecto. ¿Y esto que aparece acá abajo? La cavidad posterior. No sé. Bien, aurícula, perfecto. Ah, Bien. después se ve parte de la aorta descendente. Muy Y bien. creo que nada. Bien, ¿y acá qué pasa? ¿Se agota la aorta? ¿Está atrésica o qué pasó? No, se vuelve más, o sea, posterior, digamos, y ahí no la veo bien. Perfecto, es importante, ¿no? O sea, que saber que no, es difícil muchas veces tener toda la aorta en plano y hay que barrerla de atrás hacia adelante, ¿sí? Bien, esto es lo que deberíamos ver en un suprasternal ideal: la aorta ascendente, el arco aórtico, el tronco arterial, ¿sí? La carótida común y la subclavia, esto dijimos en el 80% de los casos, y la aorta descendente, ¿no? Bien, vamos a la siguiente acá. Esto es la correlación entre tomografía y ecografía, para aquellos que todavía no están bien familiarizados con la ventana. Se ve muy bien la arteria pulmonar derecha por debajo, ¿no? El tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, ¿sí? La aurícula por detrás, como decíamos, la válvula. Ahora vamos a ver que esto es posible de ver. Bien, esto acá es mucho más claro, digamos, ¿no? Los vasos supraórticos, hay 3 vasos supraórticos, claramente el tronco brachiocefálico, la carótida, acá podría tener un nacimiento conjunto, fíjense, como decíamos, que esto es muy frecuente que nazca de arriba del tronco, y la carótida izquierda, ¿sí? Acá se ve muy bien definida la pared de la aorta descendente, se los marco porque van a ver que eso no siempre es así. Ay, perdón, esperen que pase los puntos. Bien. La pregunta es, en esta imagen, el que se anima a decirme cuántos vasos supraórticos tiene y cuáles son. ¿Sí? Primero dígame cuántos. Tienen algo. Hay 2 opciones. Yo veo 2. 2. Lucía, ¿no? Sí. Sí. 2. Este sería 1. Sí. ¿Qué Supongo que vaso será sería? ¿Qué vaso sería clavia este? izquierda. Su clavia izquierda y del otro lado Esto estaría es saliendo como un tronco bovino lo demás. bien. ¿La subclavia izquierda cuál sería? ¿Esta que estoy marcando o la otra? ¿La que está más abajo o la que está más arriba? Ah, no, que yo no había visto lo que estaba más abajo. Bien. Esta Claro, no, imagen que entonces sale sería lo acá, que... que pareciera ser el primer vaso que viene de la derecha, digamos, ¿no? Hacia acá hasta la izquierda, Ah, teniendo el lado aórtico, es, claro, ¿cómo se llama? Podría ser el tronco brachiocefálico, ¿no? Y después acá hay una segunda estructura, que si este fuese el tronco, sería la carótida, o la claro. subclavia, si fuera un tronco bovino. Y después acá abajo, les parece que hay una imagen, hay otra, puede estar saliendo otro vaso o no. Difícil, ¿no? Esta imagen la traje por esto, digamos, porque no siempre vamos a tener esa imagen clarita y demás. La mayoría de las veces no va a ser tan claro que hagamos los 3 vasos ni que vamos a decir con seguridad cuál es cada uno, ¿sí? Una cosa que podemos hacer, que dijeron muy bien, es ponerle color. Entonces, cuando le ponemos color, vamos a identificar que acá hay un vaso claramente, que ese era fácil de identificar antes, que este también parece un vaso porque tiene color, ¿sí? Que esto que está acá abajo ya no parece un vaso, fíjense que el color no respeta una estructura, acá está haciendo aliasing, digamos, no está claro, y esto es porque muchas veces no se define bien el borde de la aorta descendente, como les decía en la imagen anterior, ¿sí? Y sí aparece un poquito más de color acá arriba, no sé si lo ven, arriba del todo, y ahí podría haber otro vaso. Y les traigo esto por eso, porque fíjense que, y esto es muy común de ver, el tronco brachiocefálico no siempre está en el mismo plano que los otros 2 vasos. Entonces uno tiene que barrer un poquito hacia atrás y hacia adelante, que es lo que estoy haciendo en estas imágenes. El mismo paciente en uno barro de izquierda a derecha, en otro de derecha a izquierda, ¿sí? Pero fíjense cómo al principio de la aorta ascendente, como que se continúa hacia arriba, y esta es la morfología normal con el tronco brachiocefálico, ¿sí? Después cuando vuelvo se ve bien la carótida y la subclavia. Y lo mismo en la ventana de la derecha, arranca, digamos, ¿no? con las 2 imágenes y después barro para que se vea el tronco brachiocefálico, ¿sí?
Entonces eso tenganlo en cuenta, porque es muy común esa tercera imagen que les mostraba en la ventana anterior, esta imagen, que acá aparezca, la anterior en realidad, acá, que acá aparezca que hay un tercer vaso, ¿sí? O uno puede interpretarlo como un cuarto vaso. Realmente esto es una especie de, digamos, de imagen que se queda por relevancia de esta arteria, y generalmente no está bien definida la pared de la aorta descendente, y muchas veces acá se generan artificios que los pueden ver acá, ven que acá hay como un brillo, que eso nos tapa la aorta, a veces parece la aorta dividida en dos por ese artificio, y eso no significa nada, ¿sí? Bien, seguimos con esta vista, pasamos acá, y esto quería mostrarles cómo cuando hay buena ventana, uno puede ver prácticamente absolutamente todo en el punto ciego. Fíjense que acá cuando arranca el loop, fíjense por acá, tenemos la válvula aórtica abriendo, hasta se llegan a ver las válvulas. Fíjense dónde está la manito, ahí, ¿sí? Después se ve bien la porción sinusal, un poco rápido, pero bueno, se ve la porción sinusal, la porción tubular, toda la aorta ascendente, y yo voy barriendo, y con eso logro ver todo el callado que aparece acá, y después la aorta descendente, bastante bien, ¿no? La pulmonar pasando por debajo, y acá sí aparece una estructura que nombraron antes, venosa, y esto que está bajando acá, que es, ¿saben? Lo barro, hay una estructura bajando por el lado de la aorta, y eso puede ser el tronco denominado la cava superior, ¿sí? De ese eje largo podemos girar y hacer un eje corto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién se anima a describirlo? ¿Nadie? Bueno, entonces dijimos, tronco inominado cruzando acá arriba, la cava superior, ¿sí? La aorta en eje corto, ahora porque giré 90 grados, y pasando por debajo de la aorta, la arteria pulmonar, ¿sí? Por debajo de la arteria pulmonar va a estar, como dijimos hoy, la aurícula, que ahora vamos a ver mejor, y así que inclusive se ve como la pulmonar acá se divide. Y fíjense una cosa que, digamos, que aprovechamos esta imagen para ver. ¿Ven que acá dentro de la aorta hay una imagen lineal? ¿Se ve o no se llega a ver por la transmisión? Sí, se ve, se ve. Bueno, eso que es un flap de disección. No, las válvulas. Esto es el callado cortado en eje corto, ¿eh? No debería haber valvas ahí, Ah, ok, ok. ¿sí? Entonces, imagínate, estamos viendo de la ventana anterior, que es esta, el eje largo. Vamos a mostrarte este que es más funcional. De esta imagen, yo estoy en este plano, giro 90 grados, entonces voy a estar cortando la aorta en este sentido. Entonces me voy a encontrar, voy a tener la aorta cortada transversal, redondita, y abajo la pulmonar cortada en eje longitudinal, digamos, ¿no? Vuelvo a esa imagen, y tenemos la aorta cortada transversal, tronco inominado, la vena acaba llevando acá, la pulmonar por debajo, la aurícula atrás, ¿sí? Y esto se lo ¿Esa es la muestra. vista la del cangrejo? Exacto. Ahora les voy a mostrar un poquito mejor el cangrejo en la siguiente, que es lo que llaman la vista del cangrejo, muy linda para buscarla. Recuerdo muchas veces que haya sido teoría diagnóstica, sí para la aorta, no tanto para el resto de los vasos, sí a veces para la pulmonar, alguna vez vimos un TEP acá. Pero ¿qué quiero mostrarles esto? Ven que está esta imagen lineal. Esto en la aorta torácica es muy frecuente. Son muy frecuentes los artificios, hay que tenerlo en cuenta, porque uno puede, todos los días, no todos los días, pero frecuentemente va a tener ganas de levantar sospechas de disección aórtica por este tipo de imágenes que aparecen, ¿sí? Después vamos a ver de qué se tratan, son artificios como le dije. Fíjense acá una cosa que se ve es que no tiene movilidad independiente, que se continúa con esta estructura brillante acá atrás, que se mueve parecido a la pared de la aorta. Todas esas cosas van en contra de que sea una imagen patológica, ¿sí? Bien. Y esto es un poquito, para tratar un poquito mejor la imagen del cangrejo, de vuelta la aorta arriba, la vena, la pulmonar, y abajo la aurícula, y acá más o menos se llega a ver que están llegando las cuatro pulmonares, ¿no? No sé si lo pueden más o menos, pero se ven uno acá, otro acá, otro acá y otro acá, no se adivinan, ¿sí? Bien. Eso con respecto al supraesternal.
¿no? Que para externar el eje largo, digamos, para ver la raíz, y el supraesternal para ver callado y aorta ascendente, son las ventanas principales. ¿Qué otra ventana se les ocurre donde podemos ver la aorta? 3 cámaras. 3 cámaras, perfecto, ¿sí? Entonces, 3 cámaras, ¿dónde vamos a ver la aorta? No llegó a ver quién habló, perdón. Mariano, abajo a la derecha, no sé cómo escribírtelo, pero estaría abajo a la derecha de la imagen. Esta imagen que estoy marcando acá, ¿sí? En la imagen sin color a la izquierda, ¿sí? Acá está la aorta pasando detrás por la aurícula. Recuerden que la apical 3 cámaras son paraesternal parado, digamos, ¿no? Entonces es la misma imagen que veíamos en el paraesternal, la aorta pasando descendente, pasando por detrás de la aurícula. Fíjense a la derecha, le ponemos color y se ve bien claro que tiene pulsatilidad, ¿sí? Imagen pulsada, perfecto. Eso apical 3 cámaras. Sirve, a veces sí, para ver la aorta descendente, como decíamos del paraesternal. Bien, ¿qué otra ventana? El eje corto de grandes vasos sirve para ver, pero Bien. bien como la parte valvular, digamos, la porción de la Perfecto. válvula. Eje corto, donde típicamente estamos acostumbrados a ver la válvula, pero uno puede barrer hacia arriba, puede ver bien la porción sinusal, que es extremadamente importante, ver la válvula, que es importante, y barrer hacia arriba y ver inclusive la aorta ascendente, ¿sí? ¿Qué, qué vemos en ese paraesternal? Ese eje corto de grandes vasos. Y abajo, o sea, como más profundo o inferior de todo, está la aurícula izquierda. A la izquierda de nuestra estaría la aurícula derecha y en el medio el septum interauricular. Hacia arriba tenemos la tricúspide con el ventrículo derecho, el tracto de salida y la salida pulmonar, y en el medio la aorta. En medio de la aorta, que esta aorta tiene 3 valvas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la Sí, no parece. coronariana? La no coronariana estaría abajo, digamos. Siempre la que está en O sea, de contacto las dos de abajo, la de abajo a la izquierda, digamos. Siempre la que está en contacto con el tabique interauricular, ¿sí? Es la no coronariana, la que está hacia la derecha a la derecha y la otra a la izquierda, ¿sí? A diferencia de esta imagen de al lado, ¿qué tiene ese paciente? Es una bicúspide. Hable como pelota de rugby o de boca de pescado. Es una bicúspide tipo derecha-izquierda, ¿no? Parecía tener 2 senos, no se ve un rafe claro, ¿no? Y hablé de tipo derecha-izquierda. Perfecto. ¿Qué otras ventanas podemos ver la aorta? Paraesternal derecho. Paraesternal derecho, perfecto. Entonces, el paraesternal derecho sería algo parecido a lo que charlábamos de ir al espacio intercostal más arriba y hacia el esternón, digamos, ¿no? Si seguimos yendo todavía hacia el lado derecho del paciente, sobre todo cuando la aorta está dilatada, la aorta está dilatada, nos va a servir mucho para definir. Y se ve un poco así la ventana, digamos, ¿no? Que es como la continuación de la ventana del paraesternal largo o un espacio más arriba que veíamos, ¿sí? Fíjense de vuelta que esta ventana tiene otra vez una imagen lineal acá adentro, ¿la ven? ¿No? Se ve también acá, Ese debe ser eso. ¿sí? ¿Eso es un flap o es un artificio? Esa es la pregunta de todos los días, ¿sí? Acá podemos ver la aorta que está dilatada, está medida abajo. ¿Qué podemos hacer para diferenciar esto? Como les decía, ver algunas cosas. Cómo se mueve, por ejemplo, con respecto a la pared. Eso lo hacemos con el modo M. Entonces, obviamente lo podemos ver visualmente, pero una forma de objetivarlo y verlo más claro es con el modo M. Podemos pasar el modo M por esa imagen móvil que aparece acá y podemos ver que se mueve muy parecido a la pared de la aorta. Entonces, probablemente esto es una reverberancia de la aorta, ¿sí? Otra cosa que podemos ver, obviamente que no tenga movilidad independiente, es poner el color y ver cómo se comporta el color. Si el color no le da bolilla a esa imagen, no hay 2 flujos diferentes por arriba y por abajo, probablemente no sea disección. Y lo otro es, como veíamos en la imagen anterior, ver que estas imágenes respeten las estructuras anatómicas, porque a veces uno las sigue, se salen de la aorta, entonces ya sabemos que eso no es una imagen patológica. Bien, para acelerar un cachito nos quedan 2 ventanas no importantes, el apical de 4 cámaras, ¿sí? Recuerden que por atrás se va a ver la aorta pasando, ¿sí? Y nos queda el apical de 2 cámaras, que acá sí se ve bastante mejor la aorta en eje largo, pasando por detrás de la aurícula, ¿sí?
Esta es la aorta descendente a nivel medio, se ve bastante claro y a veces nos sirve para ver aortas dilatadas en ese segmento. ¿Sí? Bueno, y esas son las 9 ventanas de donde podemos ver la aorta. Repasando, para esternal eje largo y corto, nos permite ver la raíz aórtica, los 2/3 proximales de la aorta ascendente, la aorta torácica descendente, en un corte transversal por detrás de la aurícula izquierda. ¿Sí? El apical 4 cámaras nos deja ver la aorta descendente, también un corte transversal por detrás de la aurícula. El 2 cámaras, la aorta descendente, pero este en un corte longitudinal. El supraesternal, que nos deja ver la aorta ascendente distal, el arco y la aorta descendente proximal. En la ventana subcostal, que nos sirve para ver la aorta abdominal, y después otras, digamos, como dijimos, elevar para externar un espacio intercostal, viales para externar derecho, especialmente cuando está dilatada, de 5 cámaras, de 3 cámaras. Y recuerden que siempre, a pesar de todo esto, nos quedan algunos puntos ciegos. Uno es la aorta ascendente distal, ¿sí? Que no siempre se ve bien, y el otro es la aorta descendente, media y distal, digamos, ¿no? La media se puede ver un poco mejor, pero la distal siempre no la vemos, y la media poco, entonces hay que agotar todas las ventanas como decíamos antes. Bueno, perdón, me estoy extendiendo un poco más de lo que quería. La pregunta es, ¿dónde, cómo y cuándo se mide la aorta? ¿Sí? Bien. La aorta, para ir un poquito más rápido, se mide habitualmente, lo más importante es medir la raíz, desde detrás torácico, es medir la raíz aórtica, ¿no? Se mide en estos segmentos, se mide el anillo aórtico, se mide la porción sinusal de la raíz, se mide la unión sinotubular y se mide la aorta ascendente. Habitualmente la aorta ascendente por convención se mide 1 centímetro por arriba de la unión sinotubular, pero como le mostré en la válvula bicúspide, no siempre es el segmento más dilatado, entonces a veces además informamos el sector de mayor dilatación de la aorta ascendente. En nuestro centro en particular no informamos el de 1 centímetro de forma sistemática, sino que informamos siempre el mayor diámetro por arriba de la unión sinotubular, ¿sí? Es muy importante, un eje largo prolijo, tenemos que medir perpendicular al eje mayor de la aorta, eso es fundamental. Y la pregunta es, ¿de dónde a dónde medimos? ¿Sí? ¿Medimos de borde interno a borde interno? ¿Medimos de borde superior a borde superior? ¿O medimos de borde externo a borde externo? ¿Qué opinan? Borde superior a borde Menor. superior. Perfecto, ¿sí? Eso es lo que se mide por convención. ¿Por qué se hace eso, saben? Creo que es lo que dice la guía, de primer eco a último eco. Perfecto, de primer eco a primer eco siempre, Claro. ¿no? ¿No? ¿Por qué se mide así? La guía dice eso, pero ¿de dónde surge esto? Desconozco. Bien, ¿se acuerdan con las cosas que hablaron cuando se habló digamos, de la imagen del 2D normal y de Doppler y demás? Es que existe un efecto que se llama el blooming, digamos, ¿no? Cuando uno tiene una interfaz y están viendo y tiene un eco, se genera un brillo, digamos, que hace muchas veces que las estructuras parezcan más gruesas de lo que son. Entonces, por ese efecto de blooming, ¿sí? Que mejora obviamente cuando tenemos los equipos con segunda armónica, hace muchos años se decidió medir de borde superior a borde superior, porque si uno medía de afuera a afuera estaba sobreestimando mucho por el blooming, si medía de adentro a adentro estaba subestimando mucho, en cambio si medíamos de leading edge a leading edge, o sea, de borde superior a borde superior, de alguna manera estábamos promediando, estábamos en el medio de esas dos, estábamos subestimando a la pared de atrás y sobreestimando a la pared de adelante, y de alguna manera caíamos en el medio y eso parecía más apropiado. Por otro lado, siempre acuérdense que cuando hay una interfaz se ve mejor el borde, o sea que es más fácil de medir, y eso quedó clásicamente como la forma de medir por eco la aorta. ¿En qué momento de la sístole o de la diástole se mide la aorta? Bien, medimos en diástole, ¿sí? Y por convención en telediástole, o sea, siempre la aorta se mide con la válvula cerrada. ¿Por qué? Porque es el momento donde la aorta se queda más quieta, es el momento donde la aorta tiene menos fluctuación dependiente, por ejemplo, del volumen minuto, ¿sí? Y eso lo hace que la medición sea más reproducible, ¿sí? Inicialmente se propuso medir la aorta así, todos la mayoría de los trabajos o muchos de los trabajos donde
tenemos datos pronósticos sobre la aorta y donde sacamos puntos de corte para intervención, provienen del eco y están medidos de esta manera, ¿sí? Y luego se genera un poco de conflicto con respecto a las otras imágenes, porque la tomografía y la resonancia pueden medir de borde externo a borde externo, de borde interno a borde interno, diferentes tienen contraste, no tienen contraste, pueden medir en sístole, en diástole, digamos, ¿no? Entonces, después se intentó cambiar esto, finalmente hoy la convención volvió acá y les muestro uno de los trabajos más importantes que dicen por qué volvimos a esto, ¿sí? Esto es un trabajo del grupo de España, de Barcelona, ¿no? De Evangelista, de Rodríguez Palomares, que lo que hicieron fue justamente comparar las mediciones de aorta entre el eco transtorácico, tomografía o resonancia y ver un poco cómo se comportaban. Lo que les quiero mostrar es algunas cosas. Fíjense, lo que decíamos, si uno mide borde interno, el diámetro promedio le daba 34. Si lo hace afuera, le da 41, ¿no? Y si lo hace de leading edge a leading edge, da una cosa intermedia que es 37, ¿sí? Entonces, está claro que eso que se pensaba que pasaba, pasa, digamos, ¿no? Entonces, y que pareciera que esta es la medida promedio. Bien, fíjense que cuando uno compara el leading edge contra el adentro, que es lo que mide la tomografía en el eco, la diferencia puede ser hasta 3 milímetros. Y acuérdense que un crecimiento rápido en una aorta se determina justamente cuando crece más de 3 milímetros. O sea que estas diferencias son importantes, digamos, no es lo mismo como uno mide, porque puede encontrar diferencias que son clínicamente significativas, ¿sí? Este trabajo también surge, por ejemplo, cuánto mide una pared de la aorta por eco, ¿sí? Fíjese, por eco una pared de la aorta puede medir en promedio 3 milímetros, ¿sí? Que puede bajar a 1.8 cuando usa la onda fundamental, ¿sí? Por resonancia, donde la resolución espacial es mejor, la pared de la aorta mide 1.4 más o menos. Y por tomografía mide 0.8. Entonces fíjese la importancia de incluir o no las paredes y de en qué momento medir. Pero para tratar de que las medidas sean reproducibles, luego compararon esto, que es el eco solo, que estoy mostrando ahora, contra las otras técnicas. Les voy a mostrar después juego con esto. Y lo que básicamente, para no hacerlo muy largo, lo que ellos encontraron fue que la mejor correlación se encuentra entre el eco medido de borde superior a borde superior con la medición en tomografía o resonancia de borde interno a borde interno. Ustedes saben que nosotros en el eco generalmente medimos la distancia que está acá, digamos, en esta raya amarilla, que es la distancia entre el seno no conoideano y el conoideano derecho, ¿sí? Bueno, esa distancia, digamos, es la que más, esa misma proyección, o sea, de no conoideano a conoideano derecho en la tomografía de resonancia, de borde interno a borde interno en diástole, es la que mejor correlación mostró con el borde superior a borde superior en el eco. Fíjense, cuando ven acá, dentro del rectángulo rojo, la del medio, fíjense la diferencia, 0,2 milímetros de diferencia y 0,1 milímetros de diferencia. Entonces, más allá de si estamos subestimando o lo que fuera, esta medición, que además tiene la bondad, la de borde superior, de ser la que, de donde salen los puntos de corte y los valores y la información pronóstica sobre la dilatación de la aorta, es la que mejor correlaciona con el borde interno de la tomografía y la resonancia, que se suele medir más frecuentemente. Y entonces, hoy en día, digamos, la recomendación es que tratemos de medir siempre de esta manera. De mínima, lo que tenemos que hacer siempre es tratar de, digamos, siempre tiene que estar destacado en un informe, idealmente, de qué manera se miden las cosas para que después pueda ser reproducible. Y en el seguimiento ideal de una aorta dilatada, uno tiene que tratar de usar siempre el mismo método, con el mismo protocolo, idealmente hecho en el mismo centro, mucho mejor aún por la misma persona, y mucho mejor si podemos poner una imagen al lado de la otra, la vieja contra la nueva, y compararle. ¿Sí? Esa es la mejor forma de equivocarse poco. Esto, fíjense, vuelvo para atrás, la importancia de cómo uno mide. Si ellos usaban, fíjense acá, por ejemplo, a nivel de los senos, usaban el afuera contra el adentro o el leading edge contra el leading edge, fíjense que la prevalencia de dilatación de la aorta aumentaba. Si uno se iba hacia el interno, disminuían la cantidad de aortas dilatadas, y si uno se iba hacia el afuera, aumentaban la cantidad de aortas dilatadas. O sea que esto realmente cambia las cosas y es importante tenerlo en cuenta. Sumamos esto a otros problemas técnicos que tienen las imágenes, vamos sumando fuentes de error, y entre 2 milímetros, 3 milímetros que se lleva cada uno de estos errores, vamos a sobreestimar o subestimar groseramente una aorta, y como hoy
la intervención depende fundamentalmente del diámetro, estos cambios son importantes, ¿sí? La otra cosa que nos mostraron las imágenes tomográficas es que medir de cúspide a cúspide arroja el mayor diámetro y esto es muy importante en aortas que son asimétricas, que en el eco no siempre la aorta va a estar en el plano que estamos midiendo, el mayor diámetro va a estar en el que estamos midiendo. Esto es particularmente cierto en las bicúspides y por eso hoy es importante cuando miramos la aorta, además de mirar un eje largo como les mostré yo, hagan un eje corto y corroboren el eje corto que lo que ustedes midieron más o menos se condice con el eje corto. Las bicúspides suelen crecer, suele dilatar el seno contralateral a las válvulas que están fusionadas. Cuando está fusionada a la izquierda y la derecha, que es lo más frecuente, la aorta se dilata hacia el seno no coronariano, que es el que entra en la medición del parasternal largo, y en general no tenemos problemas. Pero cuando está dilatada las otras dos tipos de bicúspide, que es entre la derecha y la izquierda y la no, ¿sí? La aorta se tiende a dilatar hacia afuera de lo que estamos midiendo en el eco del parasternal largo, y ahí es donde tenemos una fuente de error que es muy grande, que puede superar los 5 milímetros. Bien, perfecto. Entonces, para repasar esto último, cómo, dónde y cuándo se mide, la porción sinusal, la unión sinotubular y la aorta ascendente se miden en diástole, por lo que hablamos de que la parte más estable y más reproducible, en bidimensional, en una época lo medíamos en modo M, hoy ya no, la recomendación es en bidimensional, porque en modo M, con el movimiento cardíaco, puede hacer que perdamos el eje mayor de la aorta, ¿sí? Y se mide de borde superior a borde superior por todas las cosas que explicamos. El anillo aórtico, en cambio, se mide en mesosístole y se mide de borde interno a borde interno sobre la base de implantación de los velos, ¿sí? Esto está bueno estandarizarlo para que todos midamos de la misma manera. Y después el callado y la aorta descendente, esto es más discutible, digamos, no está tan estandarizado, esta es la forma en que lo medimos por lógica. Digamos, el callado sí es importante medirlo entre los vasos supraórticos, entre la carótida y la subclavia. Ojo con medir sobre el tronco brachiocefálico, porque muchas veces el golfo, digamos, ¿no? de salida del tronco brachiocefálico se confunde con que la aorta arranca un poco más arriba y estamos sobreestimando el callado, ¿sí? Y se mide también de borde superior a borde superior, y en la aorta descendente, distal al istmo, tiene que ser obviamente de borde izquierdo a borde izquierdo. Bien. Otra cosa importante para los informes de eco, ¿sí? ¿Cómo definimos dilatación? ¿Cómo definimos ectasia? ¿Cómo definimos aneurisma? ¿Saben cuál es la definición por convención de aneurisma? ¿Alguien la puede decir? Aumento de 1,5 veces el diámetro normal del vaso a ese nivel. Una parecida aneurisma tiene que decir que la aorta mide un 50% más que su diámetro normal. Dijimos que la raíz la aorta mide normalmente hasta 3,7. Quiere decir que yo le aumento un 50% a eso, se le agregó 1,8 más o menos. La aorta, para decir que está aneurismática, tiene que medir más de 5,5. Sin embargo, con 5,5 ya es quirúrgica, ¿sí? Entonces es como que el término aneurisma, es cierto, es un lindo aneurisma, pero ya estamos en rango quirúrgico. Entonces, el término es correcto, se lo va a tomar radiografía, todos lo reproducen, pero hay que entender que hecho de esa manera implica dilataciones muy groseras. El tema es cómo informamos dilataciones más sutiles, ¿sí? Y ahí la recomendación, digamos, es, la guía dice que uno podría utilizar la palabra dilatación, que sería quizás un poco más correcta. Lo importante de todas maneras es que todos hablemos lo mismo. Lo importante es que uno siempre diga dilatación y de cuánto, digamos, ¿no? O aneurisma y de cuánto, y medido dónde y de qué manera, para que de esa manera uno pueda reproducir la medición. ¿Por qué es importante todo esto? Por lo que decía antes, hoy los puntos de intervención para cirugía, digamos, hoy la medicación tiene beneficio dudoso y en pacientes con Marfan, no es dudoso, sino es sutil, o sea, con un beneficio no tan importante, y está demostrado en pacientes con Marfan, no está demostrado en otro tipo de lesión de la aorta, entonces lo único que nos queda hoy en día es detectar cuando la aorta está suficientemente dilatada y en ese momento intervenir. ¿Cuándo interviene según las guías? Según puntos de corte que hoy en día son absolutos. 55 para todos los pacientes, 55 milímetros, 50 para los marfanes sin factores de riesgo, o para los bicúspides con factores de riesgo, que los tienen ahí abajo, 50 para los marfanes con factores de riesgo, o cuando uno va a una cirugía por otro motivo, ¿sí? Perdón, esos 45,
y bajo de 45 en algunos síndromes como el Turner y el Levy. Pero estos son los puntos. Y la importancia de estos puntos, imagínense, si nosotros tenemos variaciones de 3, de 2, de 3, de 5 milímetros, podemos estar dentro del rango quirúrgico y no estar viéndolo, o podemos falsamente levantar una sospecha de una progresión rápida en un paciente que no lo tiene. Entonces hay que ser metódico para medir la aorta. ¿Qué limitaciones tiene esto? Esto del registro del AIRA, lo que ven a la izquierda del gráfico, que nos muestra que el 50% de los pacientes se dilatan con menos de lo que las guías proponen, con menos de 5,5, y un 40% lo hacen con menos de 4,5. A la derecha, la foto es mala, perdón, pero no encontraba el archivo original, es lo mismo hecho en nuestros centros, sobre 80 disecciones. Fíjense que vemos lo mismo, los que más se disecan son entre 5 y 5,5, o sea, antes del punto de intervención. Y le sigue en frecuencia el de 4,5 a 5, ¿sí? Entonces dice, bueno, no será el momento de cambiar las guías, esto ya está recontradiscutido, digamos, el truco de esto es que es cierto, es más frecuente encontrar disecciones en pacientes con aortas de debajo de 5,5, pero también es mucho más frecuente encontrar pacientes con aortas de menos de 5,5, o sea, el denominador es muchísimo más grande. Cuando uno compara el numerador, que es la cantidad de disecciones de ese tamaño, con el denominador, encontramos que ese número es mucho más grande en las aortas de más de 5,5. Y que el riesgo de las aortas de menos de 5,5 no es tan alto, dándolo como incidencia, y que se asemeja más a lo que puede ser el riesgo quirúrgico. Entonces nosotros no podemos salir a operar a todo el mundo que tiene una aorta chica, porque vamos a estar haciendo macanas, ¿sí? Vamos a pasarlo. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar esto, digamos, ¿no? Obviamente, pacientes que se secan por debajo con 5, no podemos operar a todos, identifiquemos aquellos que se beneficien más. Entonces, una propuesta fuerte a raíz de esto y que nuestro consejo tiene que ver, digamos, está encolumnado atrás de esto y es un trabajo que es interesante que les voy a mostrar, es que tenemos que tratar de ajustar mejor esos diámetros a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, no podemos decir que lo mismo que la Peque Pareto se tiene que medir o intervenir con 5,5, igual que Ginóbili. Está claro que la superficie corporal es diferente y por ende, cuidado con los puntos de corte absolutos. Tengamos en cuenta el tamaño corporal, tengamos en cuenta el sexo, les dije que las aortas de los hombres son más grandes que las mujeres, tengamos en cuenta la edad, a medida que progresa la edad, la aorta se va dilatando un poco más y podemos ser un poco más permisivos, pero en los jóvenes no tanto, ¿sí? Y también depende de la raza y depende del lugar donde se crean los puntos de corte, ¿sí? En ese sentido, la SAC, digamos, hizo esto que se llama el registro material, que les mostró Silvia ya en una clase previa, que es, tratamos de obtener de nuestra población normal unos puntos de corte para la Argentina, y obtuvimos estas tablas que después las podemos compartir. Básicamente lo más importante es este gráfico, ese que todos deberían tener a mano, que está bueno, que es cuánto mide la aorta en cada segmento, indexada a la izquierda por superficie corporal, y lo que vimos, que también lo vimos nosotros en nuestro hospital en un trabajo hecho con pacientes con bicúspide, es que cuando uno, obviamente, indexa por superficie corporal, va a estar subestimando el tamaño de la aorta en los pacientes que tienen sobrepeso, y más aún los que tienen obesidad. Con este gráfico de la Landman, fíjense que los puntitos azules va a estar una muy buena correlación entre indexar por superficie corporal y por talla para definir la relación de la aorta, pero que cuando pacientes con normopeso, pero cuando hay pisar sobrepeso, fíjense los puntitos rojos, ya empezamos a subestimar, y cuando hay obesidad, subestimamos mucho más. Entonces, lo mismo vio el Matear, y por esto plantea que cuando uno tiene especialmente obesidad, indexemos por altura, para no hacer que una aorta deje de estar dilatada solamente por subir de peso, que no tiene mucho sentido, ¿sí? La estenosis aórtica, uno puede bajar de peso y la estenosis aórtica puede volverse menos significativa, y tiene sentido desde el punto de vista, es un parámetro más fisiológico o funcional, pero una aorta, que es un parámetro estructural, no tendría por qué cambiar con la superficie corporal. Entonces, ojo que la superficie corporal subestima las mediciones, y esto vale, ya que estamos en un curso de eco, para todo, vale para la aurícula, vale para la hipertrofia, vale para los diámetros, tengamos eso en cuenta. Y es importante tener puntos de corte propios, y sí, fíjense, esto está hecho de vuelta sobre nuestra base de bicúspide. Lo que comparamos fue los puntos de corte hechos con la fórmula de Devereux, que es la que se usa en las guías, las que usan los americanos, ¿sí? Y usando el punto de corte del Matear, estimamos la dilatación de la raíz aórtica y de la aorta, digamos, de la aorta ascendente, y fíjense que cuando usamos el Matear, nos encontramos que teníamos significativamente más dilatada la aorta de lo que creíamos, usando puntos de corte que venían de poblaciones donde la superficie corporal tiende a ser más grande, son más altos que nosotros. ¿Sí?
Bien, vamos a pasar, digamos, no quiero extenderlo mucho más. Les dije que en la aorta particularmente son muy importantes los artificios de dos tipos, digamos, los de reverberación y los artificios de lo que llaman los lóbulos laterales, ¿sí? Lo más común es lo de reverberación, fíjense lo que dice abajo, hasta en el 40 o el 44, hasta 55% de estas ventanas aórticas está descrito que pueden aparecer artificios por reverberación. Para recordar qué es esto simplemente, ya lo vieron en las clases previas, pero esto es cuando uno emite un ultrasonido, digamos, el aparato asume que ese ultrasonido va, choca contra una superficie y vuelve, y que eso es puro, digamos, ¿sí? Pero cuando en ese campo hay un reflector fuerte, algo que puede hacer que esa imagen que vuelve, por ejemplo, vuelva a rebotar contra la imagen del medio, y la aorta es un gran reflector, ¿sí? Puede pasar que parte del sonido rebote y vuelve, y parte queda como rebotando entre la aorta, entre lo que chocó y el reflector, digamos, ¿sí? Y llega más tarde, y por eso se generan, generalmente con el doble de profundidad o con el triple de profundidad, imágenes de menor intensidad, imágenes fantasma, más distalmente en el campo. Y eso suele pasar mucho en la orejuela izquierda y suele pasar en la aorta. Fíjense, en este caso, en la interfaz entre la aorta y la pulmonar, funciona como un reflector, entonces aparece una segunda imagen como de la pulmonar más abajo, que es lo que veíamos algo parecido en el eje corto supraesternal que les mostré antes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que es una zona rica para los artefactos por reverberación, y también es una zona rica para los artefactos de por los campos laterales. Eso también aparece porque el eco asume siempre que la cosa que más va a reflejar está dentro del campo central del traductor, pero cuando en la parte externa, en los lados laterales, hay algo que refleja mucho, como puede ser un parasternal eje largo o la unión sinotubular, pueden aparecer sobre la válvula aórtica estas imágenes que son artificios que se generan por ese lóbulo lateral, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Simplemente recuerden que es una zona donde frecuentemente hay artificios, y que para poder desenmascarar los mismos tenemos que usar algunos recursos, que es evaluar múltiples ventanas, a ver si se reproducen todas las ventanas y se observa de la misma manera, ver que tenga movimiento dependiente o independiente, para eso modem es útil. Si es dependiente, se mueve igual contra la pared, probablemente es un artificio. Si se mueve independiente, es más probable que sea un flap, ¿sí? Si vemos varias ventanas, podemos ver que de golpe atraviesa estructuras anatómicas, o sea, se va más allá de la pared, y eso va en contra de que sea una imagen real. Y cuando uno usa el doble color, muchas veces ve que el doble color no lo respeta, le pasa por arriba, o se manifiesta de dos lados, cosa que no pasa en un flap de disección, donde generalmente tenemos dos imágenes por doble color distintas. Entonces, agoten estos recursos antes de informar una imagen de flap, ¿sí? Sobre todo cuando no son así del todo definidas, como veíamos en esas imágenes que les fui destacando, para evitar errores. Bien. Si tienen ganas, vamos por unos casos, ¿sí? Para empezar ejemplificando bien lo que les decía de la importancia de estratificar por la superficie corporal, fíjense el eco de abajo. Esta es una paciente que parasternal tenía una aorta que en su eje, en su lugar más dilatado, que es la aorta ascendente, medía 3,53. Después, que es lo que se ve acá también, ¿sí? Después se achicaba hacia distal y la raíz no era tan grande, ¿sí? Sin embargo, fíjense cuando uno mira la tomografía de ese paciente. ¿Qué les parece? ¿Está dilatada la aorta? ¿Sí o no? 3,5 convenimos que es un parámetro, que es un diámetro normal, ¿no? 3,53 para una aorta ascendente, está ahí en el límite, pero es un parámetro normal. Vamos a ver la tomografía, fíjense el diámetro de la aorta descendente y fíjense lo que es la aorta ascendente, ¿sí? Mucho más grande. Acá tiene un kinking o una coartación, y acá parece tener una dilatación posterior, más abajo, ¿sí? ¿Cómo se explica esto? Se explica por el tamaño del paciente. Esta paciente tenía síndrome de Turner, tenía 1,45 m de altura y pesaba 40 kilos. ¿Alguien se acuerda cuál es la tríada clásica del Turner? ¿Cuáles son las manifestaciones que encontramos? Ya hablamos de Marfan, hablamos de bicúspide. El Turner tiene válvula bicúspide, tiene aneurisma de la aorta y tiene coartación de la aorta. Son las tres cosas que uno puede ver, ¿sí? Que es lo que tiene esta paciente. Pero fíjense entonces la importancia de, sobre todo en superficies corporales extremas, de indexar el tamaño de la aorta a la superficie corporal.
Esta la puse simplemente por la espectacularidad de la imagen. Es un transesofágico, no quería mostrar el transesofágico hoy porque voy a dar clase de esto, pero fíjense lo grosero del aneurisma, la pérdida de la morfología que hablábamos antes. Es una válvula trivalva. ¿A alguien le hace falta ponerle color para saber que esta válvula tiene reflujo? Vean el eje corto, como se ve claramente que las válvulas no coaptan en el centro. Esto es lo que hablamos hoy, cuando se pierde la parte de arriba, la corona de la raíz se va para afuera, se lleva las válvulas para arriba y cuando quieren caer no pueden coaptar en el centro y tenemos reflujo central. ¿Qué creen que tiene esta imagen? ¿Alguien que se anime a opinar? Rotación. Coartación. Perfecto, ¿no? Una imagen suprasternal, acuérdense siempre decir imagen suprasternal, eje largo, lo que vemos es una aceleración en la aorta descendente, parece acá una zona, ¿no? Que tiene menor diámetro y que coincide con el lugar donde acelera el flujo, ¿sí? Importante ver la correlación de estas dos cosas porque van a ver siempre cuando pongan color en una aorta descendente, se ve el aliasing acá, que es por esto que les decía que no se define bien la pared. Fíjense que de hecho parecía que el flujo se escapa de la aorta acá, esto es un artificio, esto no es real, pero sí se ve claro que donde está la estrechez, acelera el flujo, atrás de eso hay que poner un Doppler continuo para ver si tiene gradiente o no. ¿Sí? ¿Qué les parece este eco? ¿Alguien que se anime a hacer diagnóstico? Impresiona una miocardiopatía dilatada y que está generando dilatación de la raíz aórtica también. Bien, ¿por qué miocardiopatía dilatada? Podría estar dilatado, puede ser, es cierto que se ve un poco esférico, pero también puede ser una pseudopunta. La función parece estar bastante conservada. Sí coincido que está dilatada la aorta, totalmente, en la ventana de arriba para external, se ve que la aorta parecía tener una raíz que ya parece algo grande con respecto a la aurícula. Otra cosa que no la dije, pero comparen siempre el tamaño de la raíz con respecto a la aurícula. ¿Sí? Y se pierde la forma, digamos, no está gorda la aorta, perdió la cintura, que tiene panza arriba. Se abre como una copa hacia arriba, ¿no? Esta vista a la derecha, ¿qué ventana es? Una ambical 5 cámaras. Está dilatadísimo. Que se ve perfecto, está dilatada y le llama la atención algo más esta imagen. ¿Tiene Una un flap imagen de disección ahí? exacto, perfecto. Tiene un flap de disección que está haciendo ¿qué? Está colapsando a través de la válvula aórtica, ¿sí? Claro. Se viene corta y se mete a través de la válvula, lo cual determina lo que ven abajo a la izquierda, que es una insuficiencia aórtica muy significativa, y lo ven también en el subsifoide. Acá les puse las ventanas que habitualmente no usamos tanto la aorta, acá son útiles. Fíjense el 5 cámaras, el 5 cámaras hecho de subsifoide, cómo nos permiten ver este flap de disección que se está metiendo a través de la válvula. Recuerden que la utilidad del eco transesofágico, vamos a decir ahora, después de hablar de torácico, en la disección aórtica hoy en día es ver parámetros funcionales, particularmente ver el grado y el método, me sale que no es el método de la palabra, el grado y el motivo por el cual disfunciona la válvula aórtica para ver si esa válvula se puede preservar o no. ¿Sí? Bien, este es otro paciente con sospecha de disección en guardia. ¿Sí? ¿Qué pueden decirme de la imagen de la izquierda? Horrible la ventana, pero las ventanas habitualmente en la guardia son así. ¿Alguien puede adivinar qué ventana es? Es un parasternal eje largo que parece haber dilatación de la aorta en la porción tubular. Exacto, aorta ascendente. ¿Algo más tiene este parasternal eje largo? Puede ser que tenga, Se ve. Perfecto. ¿Alguien dijo puede ser que tenga? ¿Iba a decir eso? ¿Derrame pericárdico? sí, en derrame pericárdico debe estar rota la. Bien. ¿Podemos decir que está disecado este paciente con seguridad acá? No. Esta No, ventana no, al pues lado, está, es de mal pronóstico. que son 4 cámaras, digamos, ¿no? Que nos permite ver qué. Lo más grosero que estamos dando de 4 cámaras, que es mega derrame pericárdico, digamos, ¿no? Que lo vemos un poco acá, lo vemos más acá, podría haber sido un taponamiento. Entonces, nos confirma que tiene una disección del paciente, no, nos aumenta mucho la sospecha, ¿no? Aorta dilatada, podría tener insuficiencia aórtica, podría tener derrame pleural. No fue posible verlo de supraesternal,
nos fuimos a buscar la aorta abdominal, y fíjense, la aorta abdominal, tampoco la ventana era buena, pero ven acá abajo, a la aorta, y en el medio, una imagen, ¿sí? ¿Podría ser una reverberancia? Podría ser, parece tener un poquito de movimiento independiente, cuando hacemos zoom, se ve que claramente tiene movimiento independiente, ¿no? Entonces, con sospecha clínica de disección, que tenía, ya estábamos, una aorta dilatada, que tiene derrame pericárdico, y después con sucifoide vemos esta imagen sospechosa, creo que el diagnóstico está bastante claro. Entonces, ¿el torácico sirve para disección? Sí, sirve, digamos, ¿sí? Permite detectar el flap en la aorta ascendente desde parasternal y supraesternal, permite detectar el compromiso del callado y la aorta descendente, desde supraesternal y de subcostal, también en las vistas de 5 cámaras, perdón, y de 2 cámaras. Permite ver otros signos sugestivos, como dijimos, derrame, cono sin taponamiento, el grado de insuficiencia aórtica, el mecanismo, esa para decir, dilatación de la raíz aórtica y las anormalidades regionales de la contracción. Recuerden que la disección puede comprometer los obstáculos coronarias y típicamente más el derecho, la regional inferior, y lo podamos ver. Y esto es especialmente útil en pacientes inestables. No queremos llevarlos al tomógrafo. Estamos en la guardia, hoy que tenemos el eco torácico muy disponible, me parece que es de buena práctica apoyarle el eco torácico si podemos al paciente mientras esperamos el transesofágico, la dirección al quirófano o la tomografía. Y lo que les muestra abajo a la derecha es una pequeña experiencia de nuestro centro. Son 81 pacientes que llevan a la guardia con disección y se les hizo eco transtorácico. En el 62% de ellos, el eco transtorácico hizo diagnóstico o mostró signos sugestivos de disección aórtica. En 7 de cada 10, lo cual no es poco. Así que tenemos un eco en la guardia, no dejen de apoyarlo, ¿sí? Y si no nos alcanzó con la aorta abdominal y el ecocardio, vamos a ir a esto, que es la carótida, donde ven claramente un flap de disección, ¿sí? Que se ve muy bien acá. Fíjense lo que decía cuando ponemos el color a un flap real, como el color difiere de un lado y del otro, ¿sí? Bueno, y no es la idea de hablar de disección ahora, vamos a tener una clase entera de esto, así que vamos a pasar. Bien, déjenme recordar un segundo que les quería mostrar con este caso. Perfecto. Vamos con esta imagen de acá, ¿sí? La voy a escribir yo un poquito para ir un poco más rápido. Parasternal eje largo, creo que ya todos vieron ahora la aorta que se dilata hacia distal en forma de copa, que nos hace pensar en, recuerden siempre, válvula bicúspide, ¿sí? Y cuando uno focaliza el espacio que está más arriba y más acá del esternón y ve la aorta ascendente, llama la atención otra cosa. Fíjense lo que es la pared posterior de la aorta acá y fíjense lo que es la pared acá adelante. Está mucho más gruesa, ¿no? ¿Se ve? Perfecto. Seguimos con el eco de este paciente que tenía sospecha de sistema aórtico. Hicimos una vista más forzada y más la aorta ascendente y fíjense que se sigue viendo esa imagen como de la pared anterior engrosada. Hicimos un supraesternal, acá el supraesternal no mostraba un flap de disección, pero sí muestra una grosera dilatación de la aorta ascendente. ¿Sí? Y lo mismo abajo, estamos como forzando un poco la misma ventana, pero nos muestra bien la aorta ascendente distal dilatada y que en el borde convexo vas a tener engrosada la pared, ¿sí? Entonces, y fíjense, cuando medimos la pared medía 4.9, o sea, 5 milímetros, y dijimos que en promedio una pared mide 3 milímetros, y aparte hasta acá está claramente más gruesa que la pared posterior, de las sospechas que podría tener que. No tiene flap, tiene sospecha de sistema aórtico, no tiene flap, pero tiene la aorta dilatada y tiene engrosada la pared, podría ser un hematoma. Perfecto. Le hizo tomografía a este paciente. Esta paciente en realidad entró con un cuadro que parecía neurológico. Le hizo una tomografía sin contraste primero, ¿sí? Y en los cortes de aorta torácica, afortunadamente, digo esto porque después la mente se descompensó y no nos permitió hacer una tomografía con contraste, se vio esto, que es la pared resaltando espontáneamente densa. ¿Ven cómo la pared convexa de la aorta tiene un poquito cada vez más brillo que lo que es la pared de la aorta, y en eje corto se ve mucho mejor? Ven que tiene toda la típica forma en media luna, más hiperintensa, que confirma el diagnóstico de hematoma aórtico. La paciente con la descompensación y estas imágenes que teníamos, fue al quirófano y tenía una disección, una hematoma, ¿no? Y tenía una válvula bicúspide, que estaba estenótica, y fíjense qué lindo cómo se ve esto, que son las imágenes que después se pueden ver en resonancia. Al estar tan dilatada la aorta, se ve perfecto cómo progresa el jet de estenosis aórtica dentro de la aorta y cómo pega contra la pared, y esto explica en parte
porque se dilatan las aortas y las bicúspides, ¿sí? Bien. Y un último caso, creo que era este, para ejemplificar lo que decíamos de, esto es una vista supraesternal, es el callado, acá está el tronco brachiocefálico, y por debajo se ve esta imagen, ¿no? Que podría ser un flap de disección, o podría no serlo. Buscamos otras ventanas, decimos algo más parecido a un eje corto, y la verdad que parece estar. ¿Tiene movimiento independiente o dependiente? Difícil de definir, ¿no? Pareciera que se mueve un poco así como que bascula, y no sigue del todo claro a una estructura que esté por fuera de la aorta. Parece respetar los costados de la aorta. No se los puse, pero la verdad es que cuando poníamos un color, el color no respetaba esa estructura, ¿sí? Y esto es simplemente para decirle que uno no siempre por el eco puede definir, en este caso más intermedio, que con una imagen gruesa, con algo de movilidad independiente pero no clara, en un lugar raro, porque era solo ahí, ¿sí? Uno puede informarlo como algo indeterminado, y como fue el caso acá, que pusimos que tenía una imagen lineal, móvil, con movimiento ligeramente independiente, de donde se extendía, que podría ser un artificio, pero que también puede ser un flap, que obviamente eso motivó una tomografía que en este paciente fue negativa. No tenía este paciente ambulatorio asintomático. Llamamos a la guardia, hicimos la tomografía, descartamos que tuviera una complicación aórtica. ¿Sí? Bueno, esto es un poco todo lo que les quería mostrar hoy. ¿Sí? Estoy abierto a preguntas. Creo que la idea es un poco para destacar la utilidad del eco transtorácico en la evaluación de la aorta. Seguramente hay muchas más cosas que podemos hablar. Y si tienen alguna duda, los escucho. No sé si tienen algunos tips para lograr conseguir el paraesternal derecho, que la verdad que es una vista que me cuesta muchísimo. Para esperar derecho, a mí lo que más me funciona es, lo ponen al paciente en el cúbito lateral derecho, obviamente, hacen el paraesternal izquierdo y después simplemente dejan caer el traductor a través del esternón hacia el lado derecho. ¿Sí? Eso es lo que, o lo siguen, más siguiendo la imagen, ¿no? No es que lo mueven similar, pero ustedes hacen el paraesternal, digamos, del lado izquierdo, y van viendo la imagen, se van moviendo hacia el esternón, como les decía hoy, uno de esos va hacia la aorta ascendente, y sigue, un poco pierde la imagen, después vuelve a aparecer, y ya está el paraesternal del lado derecho. ¿Sí? Se puede hacer con la marca, eso hay diferentes como escuelas, con la marca del traductor, igual que uno hace el paraesternal del izquierdo, o al revés, lo único que cambia es que la misma imagen que va a estar en espejo de un lado para el otro, y eso nos permite ver bien la aorta ascendente distal cuando está dilatada, y nos permite en estenosis aórtica alinearnos bien con algunos jets que se dirigen justamente hacia adelante y hacia la derecha, y nos permite medir mejor el gradiente aórtico en esos casos. ¿Sí? Pero hay que probarlo, digamos, hay que hacerlo, y hay que hacerlo en todos los pacientes. ¿Sí? Especialmente en la estenosis aórtica y cuando la aorta está dilatada. Pregunta, ¿la ectasia aórtica solo el anillo y hasta cuándo? O sea, ¿cuándo está dilatado el anillo? Es la pregunta. El anillo, digamos, tenemos puntos de corte. Habitualmente, en promedio, van a ver que los anillos miden en pacientes normales 2 centímetros. ¿Sí? Entre 1,8 y 2, la gran mayoría de los pacientes que no tienen patología. En las bicúspides, esto tiende a ser, aún con bicúspides no funcionantes, tiende a ser un poco más grande. Y cuando, más aún cuando está dilatada la aorta, llegamos a ver anillos hasta 2,5, he visto hasta 2,7 alguna vez, ¿sí? Igual están dilatados, eso es patológico, digamos, ¿no? Como líneas generales, llévense, más allá de la indexación, que después les paso la tabla del matear, un anillo que mide más de 2,2 en pacientes muy grandes, está dilatado, ¿sí? Y el término no lectasia se refiere a cuando está dilatado el anillo y la porción sinusal, ¿no? Obviamente, cuando se dilata el anillo, esto después para casi ejercicio aórtico, cuando se dilata el anillo, lo que hace es que las valvas, que siempre tienen un grado de superposición, pierden esa reserva de superposición, se van estirando, van perdiendo la reserva, y eso favorece la insuficiencia aórtica, ¿no? Diferente al mecanismo cuando se dilata la unión sinotubular, que lo que hace es hacer que esas valvas queden colgadas más arriba. Podrían posicionarse lo mismo, pero no llegan a tocarse, genera insuficiencia central. Cuando se dilata el anillo, lo que hace es agotar esa reserva, va perdiendo la superficie de coaptación, que tiene que ser mayor a 4 milímetros,
va achicándose, cuando ya es menor, eso empieza a dar insuficiencia. ¿Sí? Bueno, no sé si quiere alguien más hacer alguna pregunta. Parece que no hay más, Rodrigo. Qué Y bueno, que ¿eh? se hacía un poco largo y aceleré, perdón, pero No, no quería... muy bueno, muy bueno. Estuvo muy bueno, Rodrigo. Muy bueno, muy claro, muy didáctico, muy lindo. La verdad que muy bueno. Bueno, si no hay otras preguntas, Me preguntaban, perdón, es algo que te interrumpa, que decían si el caso donde se vio mucho derrame pericárdico es el mismo del hematoma. No, no era el mismo. No, no, porque acuérdate que ese tenía flap de disección abajo, esto era solo un hematoma. El hematoma era una mujer de 60 y pico de años, que no tenía conocimiento de la válvula bicúspide ni tampoco estenosis aórtica, que vino con un cuadro compatible con síndrome aórtico. En el interrogatorio dirigido, entró más como con un déficit neurológico y después interrogándola aparece la sospecha del síndrome aórtico. Y bueno, el eco ese lo hicimos mientras esperábamos el traslado para hacer tomografía. Yo estoy en San Justo, además del central, pero ese día estaba en San Justo y no teníamos el tomógrafo funcionando y le quedó a la central y hicimos el eco mientras tanto, creo que les hablaba de la utilidad. El otro paciente era un paciente que vino con descompensación hemodinámica, ¿sí? Estaba taponado y tenía un plan de disección. Bueno, desde ya, mil gracias a todos. Estoy disponible para las dudas que tengan, me contactan y pueden plantear las dudas en el campus virtual. Todo lo que no hemos usado, pueden ponerlo ahí. Lo bueno del campus es que si una pregunta por ahí y respondemos por ese medio, todos reciben la respuesta. ¿Sí? gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Mañana me tienen que tolerar de vuelta a mí, ¿eh? Entonces, eso, página.